Ok, nuevamente buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sexta tutoría de nuestro módulo de gestión de la producción y de la cadena de suministro. En esta sexta semana, chicos, vamos a hablar sobre las tecnologías de la información en la cadena de suministro. Cómo la información es una de esas directrices muy importantes, demasiado importantes la información es parte de las directrices interfuncionales de la cadena de suministro. Recuerden que nosotros habíamos visto 6 directrices, ¿sí? Las estamos viendo, cada una de ellas estamos trabajando con conceptos o con aspectos que son importantes de cada una de ellas. Disculpen un momento. Ok, yo creo que así ya se oye mejor. Entonces, esta sexta semana vamos a hablar sobre las tecnologías de la información en la cadena de suministro. Nosotros hemos hablado sobre 6 directrices y esas 6 directrices son muy importantes y son conceptos que no pueden faltar dentro del estudio de la gestión de la producción y de la cadena de suministro. ¿Listo? Pero antes de eso, chicos, les quería preguntar si alguien ha escuchado un factor que está afectando. Nosotros hablamos del tema del transporte en la semana 3, hablamos del transporte dentro de la cadena de suministro y vimos los tipos de transporte, ¿sí? Y el beneficio o la importancia que tiene seleccionar el adecuado sistema de transporte para nuestra cadena de suministro y los diferentes tipos de transporte que pueden trabajar dentro de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Pero yo quiero que alguien de pronto, si ha escuchado, nos hable o nos cuente un poco, o si han escuchado de un tema que está sacudiendo a nivel mundial, el transporte de las mercancías dentro de las cadenas de suministro. ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Profe, pero por el costo en los fletes. Algo que hayas escuchado. ¿Alguna noticia relacionada con esto? ¿Alguien lo ha escuchado o no? Pues como noticia no, pero por ejemplo nosotros, pues en la empresa en la que trabajo, nosotros somos importadores. Nuestros principales proveedores y fabricantes se encuentran en China y pues el incremento en los fletes y en todo este proceso de importación ha incrementado muchísimo. Entonces, lo que ha hecho pues que se nos afecten también los costos. Eso es lo que he escuchado, pero no sé si tenga relación. Sí, total, tiene Profe, relación. también pues he escuchado, pero no sé si tendrá que ver con la pregunta que usted está haciendo, sobre lo inconveniente que se ha venido presentando pues en el canal de Panamá por el paso de la mercancía y todo. También está relacionado, muy bien. ¿Alguien más? A ver, aquí tenía como un mensaje de alguien que está diciendo, Jason Hernán. Creo que buenas tardes, estoy conectada desde el usuario de mi hermano, pero yo soy Luisa Fernanda Buitrago. Listo, Luisa, está bien. Bueno, chicos y chicas, les voy a contar algo. Esta va a ser una noticia que quiero que la vean, porque esto es algo que está sacudiendo como tal a nivel mundial los costos de las materias primas. Y resulta que también nos va a afectar a nosotros, ¿sí? Todo esto termina afectándonos el bolsillo a nosotros, ¿sí? A los colombianos, a todas las personas como tal, que compramos diferentes productos en una cadena de suministro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este video. Abuelo, abuelo. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores.
Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.000. Un año después cuesta más de $20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2.000 a más de 14.000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2.000 en promedio. Ahora cuesta más de 7.000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúen aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si
Ok, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta situación? ¿No hay opiniones? Creo que pues a mí me parece muy grande la situación, porque pues como le mencionaba, a empresas como para las que yo trabajo, que somos pequeños, pues nos ha afectado muchísimo. Y si a eso le sumamos también otro tipo de crisis que sufre China en este momento, como es el racionamiento de la energía, entonces pues el tema se vuelve con el tiempo mucho más complicado de lo que ya es. Ujú. Miren todos los efectos que se están viendo ahorita cuando estamos superando, o sea, en este momento estamos viviendo una situación, es para análisis, esto no es para que empecemos pues a atemorizarnos, sino es para que conozcamos. Recuerden que necesitamos en este momento donde todas las situaciones son como tan complejas y tan difíciles, pues es necesario mantenernos informados de muchos rezagos que dejó el tema de la pandemia, ¿sí? Eh, como nos hemos dado cuenta, muchísimos países están otra vez con picos del tema del virus, ¿cierto? Esto todavía no ha pasado y esto repercute en tema económico. No hemos logrado superar el impacto del año 2020 y esos efectos se están viendo ahorita en el tema de transporte y más en este tema de transporte marítimo, ¿sí? Como habíamos hablado, muchísimas empresas pues utilizan el transporte marítimo porque es el transporte más económico, obviamente es el más demorado. Eh, el retorno de los contenedores era de uno o 2 días, máximo 3, ¿cierto? Ahora se está demorando semanas. Y como lo veíamos en las gráficas del video, un contenedor costaba aproximadamente $1.500, $2.000, ¿sí? Para llevar mercancías a Europa o a Asia. Ahora está costando casi $20.000. Entonces, obviamente esto genera, en este momento esto ya ha quebrado en Latinoamérica muchísimas empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que requieren materias primas para poder operar y si no tienen estas materias primas, entonces díganme cómo van a mantener la continuidad de las operaciones dentro de su empresa, ¿sí? Entonces miren estos impactos que se van generando, esto fue lo que dejó como tal el tema de la pandemia, pero todavía la pandemia no ha pasado, ¿sí? En algunos países de Europa, ustedes saben que todo esto comenzó en Europa y llega al final a América, ¿sí? Entonces, ahorita que hay una nueva crisis en el tema de la pandemia, ¿cierto? Nosotros vamos a ver esto en muchos meses. Esto se va a demorar unos meses para que pueda llegar toda esa ola de ese impacto económico a América del Sur. Dentro de los análisis de los expertos dicen que este tema pues no va a mejorar sino por ahí hasta finales del 2022, ¿sí? Entonces, la situación económica para las empresas pues ojalá mejore muchísimo, pero miren pues estos son temas pues actuales, temas reales que están sacudiendo las empresas y la cadena de suministro en este momento. Entonces miren cómo el alto costo de los fletes o aumenta el precio de los productos, incrementa el costo de vida, ¿sí? Pues obviamente va a ser muchísimo más difícil adquirirlo porque si hay empresas que no tienen materias primas y no pueden operar, pues obviamente va a haber un mayor nivel de desempleo, sube la inflación. Entonces miren cómo todo este tema se va sincronizando y va impactando como tal en la vida diaria ¿cierto? De los colombianos, de las personas pues que trabajan para ganar dinero, de las empresas, ¿cierto? Que sobreviven gracias a la generación de ingresos, ¿listo? Y ahí pues todas las personas que se ven beneficiadas, los dueños, el mismo país, la sociedad, la comunidad, los empleados, los clientes, ¿sí? Miren cómo todo dentro de la cadena de suministro se va integrando y ninguna parte de directa o indirecta dentro de la cadena de suministro puede trabajar de forma aislada. ¿Por qué? Porque todo impacta el resultado al cliente, sí, todo impacta el resultado
de los productos y de la prestación de la prestación de los servicios o la venta de los productos al cliente, ¿sí? Este es el que más se ve afectado. Entonces, quería como dar la introducción de esta clase con ese tema, que me pareció muy importante, y es un tema, pues, que está afectando el tema del transporte dentro de la cadena de suministro, específicamente dentro de el transporte marítimo. Porque las empresas no pueden buscar simplemente otro tipo de transporte, porque pues ustedes saben que el otro tipo de transporte sería el transporte aéreo, pero por este transporte, pues este transporte se caracteriza porque es muy costoso y por este medio, pues obviamente no se van a poder transportar las cargas que se pueden transportar por vía marítima. Entonces, este es como tal el impacto y la situación actual del transporte marítimo dentro de la cadena de suministro. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de tecnología de la información en la cadena de suministro. Dime. Nosotros en Corona, debido al tema pues de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, pues de que no hay mercancía, la empresa decidió el otro año empezar a fabricar empezar a construir una fábrica de cerámica. Ya para el 2023, en septiembre, o sea, prácticamente en 18 meses, ya está lista para producción. Porque pero eso es muy bueno también, ¿cierto? El 35% del tema pues ceramiquero en el país lo cubre el importador. Y pues ese flete sí está a nosotros, pues no debería afectarnos, ¿cierto? Porque nosotros pues estamos sobrevendidos. Pero pues hay mucho cliente pues insatisfecho que porque no se le entrega lo que necesita, pero era porque ellos también traían producto importado y en el momento que nosotros íbamos a ofrecer la mercancía, no, yo tengo uno más económico, entonces nosotros manteníamos una fabricación en un ritmo más bajo, ahora quieren que fabriquemos un 500% más y no se puede, pero pues con el tema el tema de la pandemia, la Corona decidió crear la fábrica y ya está pues el tema, ya están sacando la plata para empezar. Pero eso es excelente porque que las empresas generen, gracias Sebastián, que las empresas generen nuevos proyectos. Para poder generar un proyecto, chicos, pues esto debe de tener una viabilidad económica, ¿cierto? Quiere decir que el análisis financiero de este tipo de proyectos pues tienen unos pronósticos muy positivos y ustedes saben que solo las crisis son las que generan como cambios en la mentalidad, solo este tipo de necesidades tan grandes que se están generando ahorita en este momento hacen ver que no solo China es una potencia mundial, ¿cierto? Pero frente a estas situaciones el continente americano pues se va a sacudir un poquito y va a decir, bueno, tenemos que limitar como tal esa dependencia que tenemos de muchos suministros que entran de otros países. Entonces, obviamente esto genera inversión y creación de nuevas empresas para poder dar como un alivio y poder mover la economía de los países, ¿sí? Que no se vaya impactando. Entonces, si solo dependemos de materias primas que lleguen de otros países, entonces obviamente sabemos que hay fuentes, ¿cierto? Hay materiales que se pueden extraer de otras partes que de pronto nosotros no tenemos aquí, pero con inversión o con proyectos de inversión Colombia también puede salir adelante. Sí, lo que pasa es que también tenemos un tema y es que el precio del dólar está creciendo, ¿cierto? Y eso pues está disminuyendo también el precio del petróleo y ustedes saben que Colombia específicamente es uno de esos países de América del Sur que depende, la mayoría de los ingresos de Colombia dependen es del precio del petróleo y si este baja, pues nosotros también vamos a tener menos ingresos, aparte de la corrupción que tenemos, no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de cómo vemos la economía de nuestro país, ¿cierto? Cómo todo esto tiene que sacudir a los gobiernos y a los nuevos gobiernos que vienen para que puedan pensar más en otras fuentes de generación de dinero. El petróleo no lo podemos sustituir, chicos, porque el petróleo se va a acabar, ¿cierto? Esta fuente se va a acabar. ¿Cuándo? No sé, en algún momento de la historia, del futuro, digamos, se va a acabar, pero mientras tanto, pues el país se beneficia de los ingresos de la venta del crudo. Pero tenemos que empezar a generar nuevas ideas de negocio
para poder mantenernos y para poder crecer a nivel del país, ¿sí? De la economía, poder mantener con todos estos aspectos que se están viendo y que ya, pues, cierto, nos tocan demasiado, y es el tema, por ejemplo, de los migrantes, el tema de Venezuela, que también impacta muchísimo la economía de nuestro país. Entonces, miren que, o sea, para el gobierno que llega no le queda fácil, ¿sí? Y los colombianos nos vamos a tener que preparar, y vamos a tener que preparar nuestro bolsillo para enfrentar esta crisis, que no solo es de Colombia, esto es pues a nivel mundial. Entonces, miren una pandemia, cómo cambia el chip de los empresarios, cómo obliga también a tener nuevas ideas y a tener empresas muchísimo más flexibles, y a tener otras fuentes de proveedores, donde estos impactos del tema del transporte marítimo, pues, cierto, se puedan minimizar, este riesgo se pueda minimizar para que no desaparezcan las empresas dentro de nuestro país. ¿Listo? Vamos a empezar con el tema de la tecnología de la información en la cadena de suministro. Vamos a hablar sobre la información, las tecnologías de información dentro de la cadena de suministro y los macroprocesos de la cadena de suministro. Nosotros ya habíamos visto algo relacionado con los macroprocesos, con el CRM, el ISCM. Vamos a recordar, listo, y vamos a ver por qué esos macroprocesos son importantes dentro de los procesos de información y las tecnologías de información dentro de la cadena de suministro. Habíamos hablado de 6 directrices, ¿sí? Empezamos hablando de las instalaciones, de los inventarios, del nivel adecuado de los inventarios dentro de una cadena de suministro. Hablamos del transporte. Estas 3 comprenden los costos totales de la logística dentro de una cadena de suministro y dentro de un negocio. Estas 3 principales directrices son las directrices logísticas de la cadena de suministro. Hablamos de aprovisionamiento la semana pasada, que recuerden que el aprovisionamiento pues es el proceso en el cual las empresas adquieren materias primas, insumos, contratación de servicios, ¿sí? Es la actividad que realiza el área de compras de una empresa, ¿cierto? Y lo que beneficia pues toda la cadena de suministro en cuanto a la adquisición de materiales, en cuanto a al inventario como tal de los productos disponibles también para la venta. Hoy vamos a hablar de información. Para la próxima clase hablaremos de fijación de precios, y con esto terminaremos esta parte de las directrices de la cadena de suministro. Estas últimas 3 directrices, aprovisionamiento, información y fijación de precios, es lo que conocemos como las directrices interfuncionales. Miren que, como lo vimos en el video del tema de la crisis de los contenedores, ninguna de las directrices puede trabajar de forma aislada. Todas estas directrices tienen que estar sincronizadas, ¿sí? Ninguna puede trabajar de forma independiente. Si no existe una, la cadena de suministro se ve impactada, ¿sí? Si no existen las instalaciones, la cadena de suministro se ve impactada. Si no hay una relación con el inventario, imagínense, el inventario es lo que nosotros movemos, es para lo que las empresas invierten para poder fabricar, para poder tener disponible a los clientes, es con lo que las empresas generan dinero a través de las ventas de esos productos o servicios. Entonces, miren el transporte como en el ejemplo de la crisis de los contenedores, algo externo, algo que hace parte de este servicio de transporte, y nosotros habíamos visto los diferentes tipos de contenedores, ¿cierto?, que habían en este transporte marítimo. También vimos diferentes tipos de contenedores dentro del transporte terrestre. Miren cómo estos factores también afectan la cadena de suministro, los procesos de aprovisionamiento, decidir si realizamos esos procesos de forma interna o si los tercerizamos. Pero recuerden que la tercerización tiene que beneficiar a la cadena de suministro, disminuyendo los costos de la cadena de suministro. Yo no voy a seleccionar un proveedor, ¿sí? Solamente yo voy a seleccionar, perdón, un proveedor porque beneficia como tal y disminuya los costos dentro de mi empresa, dentro de mi cadena, dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Esa es la decisión. Yo no solo selecciono un proveedor porque me vende los insumos o las materias primas más baratos. También tengo que pensar en seleccionar proveedores que tengan el compromiso con mi empresa, que entreguen los materiales en la cantidad que es, en el momento que es, con las características y el desempeño esperado de esas materias primas, con un costo adecuado, ¿sí? Entonces, miren que son muchísimos factores
a la hora de tener el análisis del aprovisionamiento. La información, lo que vamos a trabajar hoy. La fijación de precio la vamos a ver la semana entrante. Entonces, miren que esas 6 directrices, chicos, por favor, recuérdenla, tómenle una fotografía mental para que recordemos siempre esas 6 directrices dentro de la cadena de suministro. La información en la cadena de suministro. Cuando hablamos de información, pues hablamos de datos, ¿cierto? Hablamos de captura de datos dentro de diferentes procesos. Nosotros tenemos entradas, procesos de transformación y salida, ¿cierto? Dentro de una empresa. Y en cada uno de esos puntos se van generando datos. ¿Para qué nos sirven esos datos? ¿Será que verdaderamente estamos analizando la información que nos puede generar, que nos puede permitir tomar decisiones estratégicas que beneficien la cadena de suministro y las empresas? ¿Será que estamos tomando las decisiones correctas que nos lleven a la empresa a lograr esa meta? Y recuerden que la meta de toda empresa es generar dinero, es generar flujo de caja libre más en el futuro que lo que estamos generando hoy. Y la cadena de suministro tiene un objetivo principal. Eso es cuando hablamos como tal dentro de las empresas. Y cuando hablamos de todas las cadenas de suministro, porque recuerden que cuando hablamos de cadenas son todas esas empresas que se van uniendo como en forma de red, ¿cierto? Para poder brindar productos y servicios a los clientes. Entonces, esa cadena de suministro también tiene un objetivo relacionado con el dinero, generar ese superávit de la cadena, que nosotros logremos tener más beneficios por ese valor que le generamos al cliente y disminuir los costos de la cadena de suministro. Pero cuando nosotros tenemos un costo mayor dentro de esa cadena de suministro, pues generamos eso un déficit, ¿sí? Entonces, el objetivo de las empresas está en generar más flujo de caja libre, más en el futuro de lo que yo estoy generando hoy. ¿Por qué flujo de caja libre? Habíamos hablado que el flujo de caja libre les sirve a las empresas o lo necesitan, en algunas empresas les llaman su majestad de flujo de caja, ¿cierto? Porque gracias a este flujo de caja nosotros podemos pagar las deudas que tenemos, podemos realizar algo que se llama reposición de activos fijos, que es el cambio, por ejemplo, de las maquinarias que ya perdieron su valor por depreciación, o máquinas que ya se requieren cambiar, ¿cierto? Porque ya pues perdieron su vida útil. El flujo de caja también sirve para el capital de trabajo neto operativo, que es el dinero que necesitamos para dar continuidad a las operaciones de una empresa, ¿cierto? Y para pagar a los accionistas, nada más y nada menos para pagar a los accionistas. Miren que son 4 aspectos que necesitamos dentro de las empresas para poder dar continuidad y estas dependen del flujo de caja. Entonces miren que la generación de dinero es la meta principal tanto de la cadena de suministro como de todas las empresas. La información es muy importante. La información la tenemos a través de todas las etapas. La información la tenemos desde las etapas como tal de identificar la demanda de los productos o servicios. La tenemos desde el área de ventas para saber cuál es la cantidad de producto que tenemos vendido. La información se transfiere a las áreas logísticas o a las áreas de producción para saber cuánto tenemos o debemos de tener en existencia para poder vender. Esta información se transfiere como tal a las áreas de aprovisionamiento de compras para saber cómo nos tenemos que preparar para las materias primas, los insumos, los empaques, ¿cierto? Y para que nuestros proveedores entreguen las materias primas, para que los proveedores entreguen las materias primas para poder empezar con las actividades de producción, ¿sí? O para entregar los insumos que necesitamos para la prestación de servicio, contratar al personal que necesitamos para esas temporadas en las que sabemos que se disparan las ventas de nuestro negocio, poder identificar las órdenes de compra que tenemos de nuestros clientes, ¿sí? Para saber si hay inventario o no, y poder identificar cuánto es el tiempo que tenemos para poder entregarle a nuestros clientes, ¿sí? Eso depende de la política de entrega de nuestros productos o de nuestros servicios, ¿listo? Entonces, miren que todo esto se conecta gracias a la información, los pagos dentro de las empresas, ¿sí? El área financiera de las empresas sabe qué clientes pagaron, cuáles clientes tienen retraso en el pago, ¿sí? Cuáles clientes tienen una cartera pendiente, ¿cierto? Dentro de los productos que se les entregaron, ¿listo? Entonces, miren cómo la información de cada una de las etapas es vital e importante dentro de la cadena de suministro. La meta como tal de la información
dentro de la cadena de suministro es crear una cadena de suministro integrada y coordinada. Si no hay información, chicos, pues nosotros no vamos a tener datos. Y recuerden que con datos y con el análisis de datos es que nosotros tomamos decisiones. La información es crucial para el desempeño porque proporciona la base sobre la cual los procesos de la cadena ejecutan todas las transacciones. Y ya hemos visto todas esas transacciones, las de transporte, las logísticas, la de aprovisionamiento, las de producción, ¿sí? Todas esas actividades que se realizan dentro de las cadenas de suministro y dentro de esas empresas, de cada una de esas empresas que se conectan dentro de la cadena de suministro. La información también es crucial porque proporciona la base sobre la cual los procesos de las cadenas de suministro pues generan información a los gerentes para que estos tomen las decisiones. Esas decisiones que toman los gerentes tienen una responsabilidad muy grande, chicos, dentro de las empresas, porque los gerentes son como esa cabeza principal que debe de tener toda la visual o el panorama, ¿cierto? Amplio. Ellos no pueden estar así como los caballitos solo mirando al frente. No, ellos deben de tener todo el panorama. Y eso es a lo que nos llama la gestión de la producción y la cadena de suministro dentro de la administración de empresas. Ustedes como futuros líderes, como futuros gerentes, debemos de quitarnos como lo que nos afecta tener esa visual de los negocios y tener un panorama muchísimo más amplio de los negocios. Sí, miren que la cadena de suministro nos amplía como tal la visual desde todas esas cadenas de suministro que se van uniendo a nuestra empresa para poder entregar productos y servicios al cliente. Entonces, sin información, chicos, el gerente no podría saber qué quieren los clientes, cuánto inventario tenemos, cuánto debemos enviar o cuánto debemos producir, ¿sí? Sin información, chicos, nosotros no podríamos tener ninguna de esta información y por lo tanto el gerente no podría decidir. Los gerentes, siempre dentro de todas las empresas, los gerentes tienen como un equipo primario, ¿sí? Recuerden que dentro de las empresas nosotros tenemos un área operativa, táctica y estratégica. Esa área estratégica es la que trabaja mancomunadamente con el gerente y le muestra como tal toda la información que se va generando de todos los procesos. El gerente obviamente no va a saber qué hace cada uno de los cargos, no sabe qué hace cada uno de, de esas etapas de forma minuciosa, pero sí debe de tener un equipo que le permita tener la información de todo el proceso, ¿sí? E información en tiempo real. No que yo voy a tomar una decisión y sí, le puedo tener la información, pero para dentro de una semana. No, necesitamos sistemas y necesitamos herramientas que nos permitan tener información en tiempo real, ¿listo? Porque recuerden que estamos viviendo un tiempo tan dinámico que las empresas deben de ser flexibles en el momento de tomar decisiones y son decisiones estratégicas que se deben tomar en un tiempo muy limitado, porque pues de esto depende los resultados a corto plazo. Miren que ahorita a corto y a mediano plazo es que se toman esas decisiones tan importantes porque estamos viviendo una época de crisis, ¿cierto? Que cualquier decisión que impacte los resultados a mediano plazo, pues puede afectar el futuro de las compañías. Entonces, los gerentes sin información, chicos, no podrían tomar decisiones. Sí, recuerden que los gerentes tienen que dar como tal la cara ante una junta directiva. Los gerentes es ese representante de una empresa, de los resultados de toda una empresa, y ellos son los que le dan, él es el que le tiene que dar como tal esa rendición de cuentas a los dueños de las empresas, a los que ponen el dinero, ¿cierto? A los accionistas para que obviamente esa empresa, de acuerdo a la administración de este gerente, pues pueda generar valores que pueda generar como tal flujo de caja libre y que este flujo de caja libre crezca, ¿sí? Que la empresa sea perdurable y sostenible. Entonces, miren la responsabilidad que tiene un gerente tener como tal esa información. Y esta información la sabe el gerente porque trabaja con un grupo de personas y con líderes de diferentes áreas que manejan sus procesos, pero miren que todos están enfocados en la misma meta y es generar dinero, ¿sí? De esto sobreviven las empresas. En resumen,
Sin información, chicos, el gerente solo podría tomar decisiones a ciegas, ¿sí? Y es como los planes y los proyectos. Cuando nosotros no tenemos un plan, pues no tenemos como tal un rumbo definido. Y esto también aplica para la vida personal. Cuando nosotros no tenemos un proyecto de vida, cuando nosotros no tenemos una meta, pues obviamente pues no sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Muchas veces pues lograr, por ejemplo, ustedes están recorriendo un camino que yo sé que ha sido muy difícil, que ha sido muy luchado y es terminar una carrera universitaria y trabajar. Esto no es algo sencillo, esto es algo que solo es para pocos, no todos lo logran, chicos, por eso los felicito. Y esto no lo puede lograr todo el mundo, ¿listo? Pero cuando nosotros tenemos un plan definido y que tenemos una meta y trabajamos por lograrla, pues obviamente sabemos cuál es ese camino que no es fácil, pero pues logramos como tal sortear todas esas dificultades que se van presentando hasta lograr esa meta. Esto mismo le pasa a las empresas, chicos, cuando las empresas no tienen una meta definida, pues obviamente pues cualquier resultado les sirve. Y ustedes saben que esto no pasa en las empresas se tienen que cumplir como tal unos objetivos y todo el mundo tiene que trabajar con mucho esfuerzo para lograr estos objetivos, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos ningún objetivo, ninguna meta, pues cualquier camino nos sirve, cualquier resultado nos sirve, lo que aparezca sirve, y esto no siempre funciona así. Entonces, si nosotros no tenemos información, ¿sí? El gerente pues no podría tomar decisiones que verdaderamente apalanquen esa empresa para poder tener perdurabilidad y sostenibilidad. Entonces la información es muy importante para la toma de decisiones. La información hace visible la cadena de suministro para el gerente. Con esta visibilidad, el gerente puede tomar decisiones para mejorar el desempeño de la cadena. Los gerentes deben entender cómo se recopila y se analiza la información. Esto es lo que llamamos em, tecnologías de información dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Resulta, chicos, que dentro de las empresas se ha consolidado en los últimos años, desde los 90 aproximadamente, un área que se llama el área de TI, ¿cierto? O el área de sistemas, o los que han podido trabajar de pronto en una empresa mediana o una empresa pues de gran tamaño, hemos podido identificar que esa área pues es fundamental dentro de las pequeñas empresas. Obviamente puede haber un área que ejecute la administración de este tipo de servicios, que son los servicios de información o los servicios de esas herramientas de comunicación que tienen las empresas, ¿sí? Entonces, TI es como tal las tecnologías de información que se implementan dentro de una empresa. ¿Para qué? Para lograr sincronizar la información. Sincronizar es que funcione así como las manecillas de un reloj, como todos los engranajes que tiene un reloj, ¿sí? Miren que en un engranaje de un reloj tenemos piezas pequeñas, tenemos piezas grandes, tenemos otras piezas muy grandes y todas de pronto no funcionan a la misma velocidad, pero si alguna de ellas llega a fallar, pues va a afectar como tal la hora, ¿sí? La meta de ese aparato que es un reloj, ¿sí? Entonces miren cómo todo debe de funcionar como el engranaje de un reloj debe de trabajar de forma sincronizada, cada uno, por más pequeño o más grande que sea dentro de una cadena de suministro, sabe cuál es su objetivo y debe de trabajar por lograrlo, porque si lo hace muy bien, sabe el beneficio que tiene como tal para toda la empresa. Esto es lo que pasa dentro de la cadena de suministro. La cadena de suministro es como la sincronía de muchísimas partes. No solamente es tener computadores, no solamente es tener un software, es también apoyarnos dentro del análisis de esa información y de las personas que ingresan esos datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la información o de las tecnologías de información dentro de una cadena de suministro, estamos hablando, por ejemplo, de software, ¿sí? Hay muchas empresas, por ejemplo, hay empresas que trabajan con hojas de cálculo, como Excel, ¿cierto? Y esas hojas de cálculo pues son vitales y se construyen de forma adecuada para que sean como tal la información o las fuentes de información con la que trabaje una empresa. Cuando ya hablamos de empresas que puedan adquirir diferentes software, ¿sí? Para poder unificar, por ejemplo, los centros de costos o diferentes actividades dentro de su compañía, pues estas ya invierten en programas o software que les permiten tener la administración de los datos. Estos software son programas que se construyen
de acuerdo a la necesidad de cada uno de los negocios. Entonces, este software viene en blanco, ¿sí? No tiene datos, pero tiene muchísimas opciones que han sido diseñadas por los ingenieros que diseñan como tal este tipo de programas. Este tipo de programas nos permite administrar información de todas las áreas. Entonces yo puedo decirle a la persona del diseñador de software, le puedo decir, necesito un programa que administre los clientes, ¿cierto? Que, por ejemplo, que me permite identificar los clientes, ver los proveedores, cuáles son esas materias primas que venden, los precios, la ubicación, que ese software también tenga un enlace con los productos que yo fabrico, ¿cierto? Y que entonces estén relacionados para yo fabricar este producto, cuáles son las materias primas y estas materias primas, cómo están relacionadas con cada uno de sus proveedores, ¿sí? Que también me diga que en ese software yo pueda introducir información de cuál es el inventario de cada una de las materias primas que yo tengo disponibles en mi bodega, ¿sí? Y cada vez que se van sacando estas materias primas, se van registrando en este sistema. Por lo tanto, miren que la información es en tiempo real. Si yo tengo un proceso productivo, entonces cada una de esas etapas tienen condiciones de control. Esas condiciones se van ingresando a un sistema para tener históricos. Y los ingenieros de proceso pues pueden consultar y pueden identificar el mismo sistema. En algunos casos se puede programar para que genere alertas en caso de que un dato se haya generado por fuera de los límites de control. Entonces miren que los software están alineados dentro de todos los procesos de una compañía. También existen software que nos permiten, por ejemplo, realizar la solicitud de los pedidos de los clientes, ¿sí? Y administrar, por ejemplo, el tema de las quejas y los reclamos. También tenemos software financiero. Y hay empresas, por ejemplo, que no compran, por ejemplo, ahorita con el tema de la facturación electrónica, hay empresas que no pueden realizar esa inversión, sino que contratan una empresa que ya presta estos servicios, que ya tiene este software. Recuerden que dentro de la tercerización, nosotros evaluamos si tenemos este software interno o si contratamos como tal esos servicios, pero se tienen que realizar esas actividades. Entonces, cuando hablamos de software, son elementos, son herramientas que nos permiten visualizar y que nos permiten ingresar información, que nos permiten ingresar datos para poder que estos datos generen históricos. Con estos históricos nosotros podemos generar gráficos de tendencia que nos permita, por ejemplo, generar pronósticos. ¿Listo? La información es muy importante y una de esas formas en las que se puede capturar es por medio de software. También tenemos el hardware, que es como tal todos estos equipos con los cuales nosotros podemos digitar datos, con los cuales nosotros podemos ingresar datos, con los cuales nosotros podemos tener redes de información, captura de datos por equipos o por tecnología que ponemos por ejemplo, en un vehículo para que por ejemplo, las empresas de seguridad, de transporte de valores, esos vehículos tienen como tal herramientas de seguridad para tener una ubicación, para identificar si estos vehículos se desviaron de las rutas, para identificar si estos vehículos si van a tiempo. Entonces, miren que todo esto va conectado con un tema de tecnología. Las personas son quienes consultan los datos, ¿sí? Y en algunos casos también son quienes ingresan la información. Hay, por ejemplo, tecnologías dentro de los procesos de control que nos permiten tener herramientas o equipos, ¿cierto? Que nosotros instalamos y lo que hacen estos equipos es como tomar una foto. Toma una foto de lo que está pasando en ese momento y ese dato se registra en un software, en un programa. Entonces, ese dato va alimentando como tal una base de datos y lo que hacen las personas, por ejemplo, lo que llaman los cuartos de control, que son pantallas y tienen una persona que está constantemente revisando la información de un proceso, ¿sí? Entonces, miren que eso es a lo que llamamos una industria 4.0, es apoyarnos de ese nivel de tecnología que obviamente cuesta mucho dinero y pues muchas empresas pues no tienen implementado este tipo de tecnología, pero a esto es a lo que las empresas están migrando para poder tener información en tiempo real. La información, chicos, es tan importante, los datos son tan importantes que miren que ya hemos evolucionado dentro de la información y hemos llegado a algo que llamamos una industria 4.0, que migramos desde la industria 1.0, que fue esa industria
que la jalonó como tal la máquina de vapor, ¿cierto? Llegamos a una industria 2.0, que fue la industria que se generaba por allá en 1940, cuando teníamos, cuando el señor Henry Ford apenas estaba sacando las líneas de producción en masa, ¿sí? Cuando teníamos al señor Taylor generando los primeros conceptos de administración de procesos, ¿sí? Cuando estábamos evaluando cómo era que medíamos los tiempos y movimientos para poder realizar procesos más efectivos, más eficientes, y pasamos a una tercera, a una industria 3.0 o una tercera revolución industrial, que es cuando aparece todo lo que es el control de proceso, la automatización, donde aparece el señor Bill Gates con sus computadores, ¿cierto? Y ya todos los procesos empezaron a sistematizar, el computador generó una revolución total dentro de las industrias, porque miren que facilitó muchísimas operaciones, ¿sí? Y ahorita pasamos a una industria 4.0, una industria donde tenemos, por ejemplo, el Big Data, donde tenemos realidad virtual, donde tenemos información en la nube, tenemos tanta información que ya tenemos que crear como tal una nube y pagamos para poder almacenar muchísima información, donde nuestros celulares, nuestros equipos, todo está generando información de nuestra ubicación, de nuestros gustos. Miren que ustedes cuando ingresan como tal a una red social o cuando estamos hablando, ustedes han notado que inmediatamente empieza a aparecer información de lo que hablamos, de lo que ustedes hablan con las personas, de los que ustedes chatean. Pues esto se genera gracias a los algoritmos como tal de información. Entonces, lo que hacen estos sistemas es captar información para poder entregarle al cliente o a los usuarios lo que ellos necesitan, lo que ellos les guste. Entonces, yo en estos días decía, quiero seguir estudiando una carrera o quiero estudiar una especialización en esto, e inmediatamente en redes sociales me empiezan a aparecer universidades con programas. O sea, esto pasa, chicos, y esto es lo que estamos viviendo dentro de esa y revolución 4.0, que es ese nivel de datos, de tecnología, de información. Por ejemplo, los robots, los procesos robotizados en algunas empresas ya están optando porque los procesos los hagan robots y máquinas y están desplazando la mano de obra del ser humano, ¿cierto? Procesos, por ejemplo, como Amazon, que ya tienen robots para que realicen la logística dentro de sus centros de distribución, y vehículos que no tienen conductores, sino que por medio de ubicación satelital pueden entregar paquetes, ¿sí? Entonces miren que estamos migrando a niveles de tecnología dentro de las cadenas de suministro, y esto solo es la industria 4.0. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero tenemos entonces que conocerla e irnos adaptando a estos cambios tan enormes que tenemos dentro de la captura de datos y de información dentro de las cadenas de suministro. La tecnología de la información o este tipo de sincronía entre software, hardware y personal nos permite entonces recopilar, analizar y ejecutar acciones por medio de esos datos o de esa información disponible dentro de las cadenas de suministro. Habíamos hablado de la importancia de los niveles de inventario, ¿sí? Dentro de las cadenas de suministro. Entonces, esto es, por ejemplo, un software que se llama Symphony Melody. Symphony Melody lo que hace es tener el nivel de inventario adecuado dentro de cada una de las partes de la cadena de suministro. Y habíamos visto que nosotros dentro de unas cadenas de suministro tenemos, por ejemplo, tiendas, ¿sí? Y en las tiendas, pues, las tiendas están ubicadas en diferentes zonas del país, digamos, y cada una de estas tiendas maneja niveles de inventario diferente porque, como ustedes saben, los mercados no se mueven igual en todas las zonas, en todas las regiones. Esta información del requerimiento o de la existencia de inventario reporta como tal a un centro de distribución que es el que se encarga de reabastecer. Miren que si no supiéramos o si este centro de distribución no tuviera la información, la retroalimentación de lo que pasa en cada una de las tiendas, pues no sabríamos cuáles son los productos que más se venden, que menos se venden, cuál es la necesidad de reabastecimiento. Estos centros de distribución a la vez se alimentan de la reposición de centros de distribución centrales. Y estos centros de distribución centrales pues los van abasteciendo fábricas, ¿cierto? Y a la vez esas fábricas también requieren proveedores, porque recuerden que cuando hablamos de cadenas de suministro, no solamente estamos hablando de una empresa, estamos hablando de muchísimas empresas que suministran sus productos o servicios a fábricas donde transforman esas materias primas y entregan a otras empresas para seguir transformando esos productos o entregar al cliente
como producto o servicio ya terminado. Entonces miren que estos colores acá representan los niveles de inventario que necesitamos tener a través de toda una cadena de suministro, ¿sí? Y estos niveles de inventario deben de ser controlados. Entonces nosotros manejamos como tal niveles de inventario desde los proveedores a los procesos. Dentro de los procesos también debemos de tener medición de los niveles de inventario adecuados y en cada uno de los clientes también manejamos como tal niveles de inventario adecuado. Miren que se manejan inventarios dentro de los proveedores, dentro de los procesos internos y los niveles de inventario con el cliente. Entonces, esto es una imagen de un software que se llama Symphony Melody. Esto de Symphony Melody es elaborado dentro de todos los procesos de algo que se llama teoría de restricciones. La teoría de restricciones nos permite identificar dónde tenemos esa restricción que no nos permite generar dinero de forma constante, que no nos permite fabricar y vender nuestros productos y recibir ese dinero. Entonces, dentro de todos estos procesos de optimización, de cadena de suministro, pues se tiene el nivel de inventario adecuado dentro de una empresa. Lo que hace este programa es clasificar los niveles o las urgencias dentro de los inventarios. Miren que el cerebro funciona de forma visual, por lo tanto, este tipo de programas tiene colores que les permite inmediatamente al cerebro identificar dónde hay una alerta. Estos niveles de inventario, los software lo que hacen es recibir información, pero miren que estos están diseñados con diferentes herramientas que nos permite, por ejemplo, analizar series de tiempo. Las series de tiempo son datos que se van generando en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Y miren que los datos por sí solos no dicen nada, pero cuando nosotros analizamos la información por medio de gráficos, pues nos permite mirar algo que se llaman tendencias. Esto lo vamos a ver cuando ustedes vean conmigo investigación de operaciones, ¿sí? A muchos de pronto les puede parecer un poco diferente esta materia de investigación de operaciones, pero se relaciona muchísimo con temas de inventarios, temas de pronósticos, temas de análisis, porque pues es algo, una herramienta que debemos de tener dentro del conocimiento como administradores de empresas. Entonces miren que aquí los niveles de inventario de un material específico se manejan y se controlan dentro de ciertos límites, ¿cierto? Y esos límites se controlan de acuerdo a la demanda. Entonces, este tipo de software me permite a mí llegar a niveles de inventario, ¿cierto? Donde yo necesite un nivel adecuado, ¿sí? Un nivel adecuado de los inventarios dentro de mi negocio, ese nivel que genera una alta rotación de acuerdo a la demanda y no niveles de inventario alto dentro de productos que no se requieren o que no rotan dentro de mi empresa. Entonces, miren que este tipo de aplicaciones lo tienen estos software para poder controlar los niveles de inventario, algo que es tan importante a través de la cadena de suministro y permitirme lograr un ajuste, ¿sí? Lograr llevar ese nivel de inventario donde lo requiere verdaderamente mi empresa. Entonces miren que los software no solamente es para registrar datos, también es para hacer consultas. Los software siempre tienen ingreso de datos y consulta y administración de esta información. Características, de pronto, chicos, ustedes dentro de sus trabajos manejan algún software específico. Sebastián, de pronto allá en Corona manejas un software interno de Corona. Sí, señora, manejan una plataforma que se llama B2B. B2B, eso es para los clientes. Bueno, no me viene el nombre, se llama... No, B2B no es. Bueno, yo tengo esa la manejo yo con los clientes. Ajá. Hay una interna para pedidos y para que el cliente se le hagan los seguimientos y todo, se llama 1 a 1. Okay. 1 a 1, pero pues sí hay muchos sistemas, pero como yo soy ventas, en sí yo no manejo eso. Okay. Pero sí hay mucho, ¿no? Demasiado. El CRM. Pero sí existe, ¿cierto? SAP. Sí existe. SAP, el SAP es... Trabajando también con Teams, se está trabajando mucho. Ok, listo, gracias. Nosotros, Vamos a ver, dime. nosotros en la empresa manejamos una que se llama Oracle. Oracle, ya les voy a hablar de esta. Y de SAP, como nos contó Sebastián.
Estas son unas plataformas muy grandes y costosas, chicos. Adquirir este tipo de software no es nada económico para las empresas, pero estos softwares son maravillosos porque nos permiten administrar los centros de costos. Aparte de que nos permite, este SAP y Oracle pues tienen un alcance muy grande y nos permite tener diferentes módulos que nos permiten administrar diferentes procesos dentro de una empresa. Estos softwares están posicionados a nivel mundial y existen hace muchos años y los van actualizando constantemente, ¿sí? Constantemente los van actualizando porque las cadenas de suministro y las empresas van cambiando, los mercados y las necesidades van cambiando. Pero entonces miren que este tipo de software los tienen las empresas para poder registrar la información. Características de la información para la toma de decisiones en la cadena de suministro. ¿Cuáles son las características que yo necesito dentro de... ahorita? Yo necesito información que tenga cierta característica, ¿cierto? Para que yo la pueda utilizar dentro de mis procesos. Alguna de esta información debe de ser precisa, debe de ser, y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre precisión y exactitud, cuál es la diferencia entre información precisa e información exacta. Esto tiene una diferencia que de pronto con el siguiente gráfico que les voy a mostrar podemos lograr la diferencia entre precisión y exactitud, y por eso en algunos casos logramos obtener información precisa. ¿Y cuál es el resultado que obtenemos con estos, con las decisiones con información precisa y con información exacta? ¿Sí? Es una fuente de información muy diferente. La información debe de ser accesible de manera oportuna, lo que yo les decía. Nosotros vivimos en un medio tan dinámico, tan cambiante, tan flexible, donde la oportunidad de la decisión depende como tal de ese acceso a los datos de forma en corto tiempo, ¿cierto? Información debe de ser del tipo correcto. Hay muchas fuentes, hay muchos equipos que nos permiten administrar información, pero verdaderamente esa información que está registrando ese proceso se necesita. Hay información que se registra y nunca se visualiza ni sirve para nada. Y la información que verdaderamente necesitamos para tomar decisiones no la tenemos. Entonces, la información debe ser precisa. Sin información que proporcione una verdadera idea del estado de la cadena de suministro, es muy difícil tomar buenas decisiones. Con frecuencia existe información precisa, pero cuando está disponible ya está obsoleta o no está en el formato accesible. Esto es lo que pasa cuando no tenemos información de manera oportuna o acceso a la información de manera oportuna. A menudo las compañías tienen grandes cantidades de datos, pero pues no son útiles para tomar decisiones. Entonces, aquí vamos 4 gráficos. Estos gráficos pues representan el juego de los dardos, ¿cierto? O el juego de tiro al blanco, ¿sí? El objetivo siempre, o la meta siempre, es tener los datos. Cuando apuntamos a un indicador, ¿cierto? Es tener datos que estén aquí. Dentro de los juegos de dardos, el centro es el que tiene, es la meta, es el dato al que yo le tengo que apuntar porque es el que me va a traer más beneficios, ¿cierto? Por lo tanto, yo ajusto mis procesos para que los resultados pues siempre estén enfocados en esta meta. ¿Listo? Ese es como tal mi patrón, o ese es mi meta, o ese es mi objetivo. Pero en algunos casos la información que se da realmente no está dentro de esos resultados que nosotros esperamos, dentro de ese centro de este gráfico, ¿cierto? Por lo general, en algunos casos no se centra. Cuando obtenemos información, puede que esta información sea muy dispersa o esté alejada de ese indicador que nosotros esperamos obtener, ¿sí? Entonces, dentro de este primer gráfico, miren que tenemos todos estos datos muy dispersos y miren que están muy alejados de ese objetivo o de esa meta, ¿sí? Entonces resulta que cuando los objetivos están, cuando los resultados están tan dispersos, chicos, quiere decir que tenemos baja precisión. Precisión es cuando nosotros no tenemos como tal los datos obtenidos. Primero, están alejados, y segundo, están muy dispersos. Cuando están muy dispersos quiere decir que tenemos baja precisión. ¿Por qué? Porque los datos que obtuvimos no se concentran como tal en algún espacio, ¿sí? Entonces, miren que estos datos dispersos es cuando tenemos baja precisión en la información. Y no tenemos exactitud porque ninguno de estos datos, pues, estuvo ni siquiera rondando el objetivo o la meta que nosotros estábamos buscando, ¿sí?
Pasemos a este segundo diagrama. Miren que solo un puntico de esos lanzamientos estuvo dentro del dato que estábamos buscando. Este dato es exacto. ¿Es exacto por qué? Porque estuvo muy cerca o estuvo dentro de la meta que nosotros estábamos esperando. A esos datos que se ajustan muchísimo al objetivo son datos exactos. Pero miren que tenemos baja precisión. ¿Por qué? Porque los datos estuvieron muy dispersos. Miren que estos otros datos estuvieron muy dispersos. Miren lo que pasa aquí. Ustedes recuerden que estamos hablando de dos conceptos, precisión y exactitud. Exactitud es cuando los datos dan exactamente o están muy cerca dentro de esa meta, dentro de ese objetivo. Y precisión es cuando los datos tienen baja variabilidad, o sea, cuando los datos se concentran dentro de un rango específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren este gráfico, este tercer gráfico muestra los datos. La característica de estos datos es que son muy precisos. ¿Precisos por qué? Porque miren que no hubo dispersión, miren que los datos obtenidos estuvieron muy cercanos uno de otro. Y son exactos, ¿por qué? Porque miren que estos datos estuvieron dentro de esa área meta, dentro de ese objetivo en el cual yo esperaba los resultados, ¿sí? Entonces, son precisos y exactos. Miren estos datos no los obtuvimos dentro de la meta o dentro del objetivo, dentro de ese indicador que estábamos buscando, no los logramos allá, por lo tanto no tienen exactitud, son de una baja exactitud. Pero miren, hubo una baja dispersión. Miren que es muy diferente encontrar datos así tan dispersos como en este primer diagrama, que cuando los tenemos aquí, datos muy concentrados. No estuvieron en el área donde nosotros necesitábamos que se comportaran esos datos, pero estuvieron muy concentrados uno con otro, ¿cierto? Por lo tanto, como están tan cercanos, como hay una variabilidad pequeña entre ellos, podemos decir que hay una alta precisión de los datos, pero que son poco exactos, ¿sí? ¿Qué tal ese concepto de exactitud y de precisión? ¿Nos queda claro, chicos, de pronto con estas imágenes? Chicos. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Como la información entonces cuando se va uniendo con diferentes directrices nos permite tomar decisiones dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, dentro de esa directriz de instalaciones, para poder tomar decisiones de ubicación de esas instalaciones, de cuál es la capacidad de esas instalaciones, de la programación de disponibilidad de esas instalaciones, nosotros necesitamos información que nos permita tener un equilibrio entre esa eficiencia y esa flexibilidad, entre la demanda, ¿cierto? Porque de acuerdo a la demanda es que nosotros podemos programar las instalaciones, la capacidad. De acuerdo a esa información, nosotros podemos tener, por ejemplo, información de tipo de cambio o de impuestos dentro de los procesos de instalación. Los inventarios, para nosotros poder tomar decisiones en cuanto a las políticas óptimas de inventarios, necesitamos información que nos permita tener pautas de la demanda, costos de mantener los inventarios, costos de desabastecimiento, costos de ordenar materiales, ¿sí? Para poder tomar decisiones en transporte, para poder relacionadas con transporte, como cuál es la red de transporte que necesitamos dentro del negocio, una cadena de suministro, cuáles son las rutas que necesitamos decidir, cuáles son los medios de transporte que necesitamos seleccionar, cuáles son esos embarques o la programación de esos embarques de acuerdo a las solicitudes de los clientes, cuáles son los proveedores que tenemos para poder realizar esos procesos de transporte. Necesitamos información que nos permita conocer costos, ubicación de los clientes, tamaño de los embarques. Dentro del aprovisionamiento, necesitamos información de los márgenes de los productos, de los precios, de la calidad, del tiempo de espera, para poder tomar decisiones. Pero esto lo tenemos gracias a la información. Dentro de la fijación de precios y la administración de ingresos, para poder establecer, por ejemplo, políticas de fijación de precios, necesitamos información sobre la demanda. Recuerden que la demanda es un factor muy importante para poder establecer precios dentro de un producto o un servicio. El volumen de la demanda de esos productos, la disponibilidad a pagar de los diversos segmentos de los clientes. Recuerden que cuando hay más urgencia de necesidad de un producto o servicio, los clientes o las empresas optan por una estrategia de identificar esa necesidad para poder generar un mayor
pues para poder generar estrategias de incremento del precio del producto y los clientes pues ya están obligados como tal a pagar ese tipo de precio. Entonces estas son estrategias que vamos a ver la semana entrante para poder establecer, para poder ganar diferente cantidad de dinero con un mismo activo. Los tiempos de espera también son importantes dentro de la fijación de precios. Esperar un producto el tiempo de espera, la necesidad de minimizar ese tiempo de espera genera un mayor costo en el producto, por lo tanto incrementa como tal o genera una fijación diferente de precio dentro de un producto. Entonces, ¿para qué nos sirve como tal la información? Para tomar todas estas decisiones respecto a la demanda, al volumen, al tiempo de espera, a la disponibilidad de los productos. Resulta, chicos, que la información, como yo les había contado, ahorita tenemos información, antes las empresas pues solo se ocupaban en mejorar como tal las divisiones o sus áreas. Pasamos a tener una visión más amplia que eran las empresas y en este momento ese surgimiento de la administración dentro de la cadena de suministro ha ampliado lo que en las compañías denominábamos administración de la cadena de suministro para tomar como tal esas decisiones. Esto se ha ampliado de manejarlo desde los procesos a manejarlo ahora como cadenas de suministro, no solamente pensar en una empresa, pensar en que nosotros podemos ser parte de la cadena de suministro de otra empresa y que dentro de nuestra empresa necesitamos proveedores que se van uniendo para poder tener productos o establecer procesos para entregar productos y servicios a los clientes. Entonces miren que lo que les comentaba con la teoría, con la cadena de suministro, y es que nos invita como administradores de empresas a tener una visión muchísimo más amplia de los procesos, a tener un panorama muy amplio para poder identificar, mejorar como tal los procesos a nivel interno, que son muy importantes, pero también estar constantemente evaluando ese entorno externo, qué beneficios y qué riesgos me puede generar dentro de mis procesos, ¿sí? No conocerlos pues me deja débil dentro de la información para tomar decisiones que beneficien. La oportunidad en la toma de decisiones beneficia a las empresas. Este último tema, chicos, es los procesos macro dentro de la cadena de suministro. Como habíamos hablado, yo tengo información corriente arriba, que es esa relación que yo tengo con los clientes. Esa relación que tengo con los clientes se llama CRM, ¿sí? El Customer Relationship Management. El CRM, muchas empresas, pues la mayoría de las empresas ahorita dentro de los sistemas de gestión y de control de esos procesos, pues los está implementando para poder identificar, por ejemplo, la relación con el cliente. Las personas se van, los vendedores se van, pero la información tiene que quedar dentro de los procesos. Entonces lo que hacen las empresas es implementar un proceso de administración de relación entre la empresa y el cliente que le permita tener un sistema en el cual van registrando toda la información. Entonces el CRM lo primero que tiene es la lista de todos sus clientes, ¿cierto? Y cuáles son los productos que le venden a esos clientes y cada cuánto los clientes están solicitando esos productos, ¿cierto? ¿Qué servicios se le han prestado? ¿Cuál es el vendedor, por ejemplo, que lo visita? ¿O cuál es el registro de las visitas, cierto, que se le hacen a esos clientes? Entonces, en ese CRM lo que se tiene es como una bitácora de ese relacionamiento con los clientes. Digamos, se va un vendedor y resulta que el vendedor era el único que sabía cuál era el ingeniero que lo recibe, cuál es la persona de compras que genera algún proceso que es necesario para generar una venta. Entonces, todo esto se registra, toda esta información es como una bitácora de las personas del área comercial, donde toda esta información lo que hace es generar una base de datos para administrar las relaciones con los clientes, ¿sí? Así, si las personas se van, la información queda dentro de las empresas y las personas que lleguen pueden dar continuidad, ¿sí? Es por eso que los cargos se realizan o las actividades se realizan es a cargos y no a personas, ¿listo? Y dentro de esos cargos hay actividades y hay funciones y bueno, todo lo que se ha denominado como proceso de administración de los cargos. También tenemos dentro de una empresa los procesos que están corriente abajo. Y esto fue lo que vimos dentro de los procesos de abastecimiento. Y es esa relación que tenemos de la empresa con los proveedores. Ese proceso se llama, el primer proceso que vimos es la relación con los clientes y es lo que conocemos como el CRM. El CRM, por ejemplo, chicos, es lo que tienen las empresas de call center,
El call center está dentro del CRM porque son los que reciben las llamadas de los clientes y reciben las quejas, los reclamos. El CRM también recibe, por ejemplo, las órdenes de pedido. También tenemos otro macro proceso que se llama el SRM y son las iniciales de el Supplier Relationship Management. Este SRM es la administración de la relación entre la empresa y sus proveedores. Por eso que tenemos una relación corriente arriba y una relación corriente abajo, ¿sí? Esta relación es de la necesidad de tener proveedores que puedan suplir a la empresa en todo el aspecto de productos o servicios o insumos, ¿sí? Que esto lo vimos la semana pasada. Y a nivel interno también necesitamos como tal administración de información o de un macroproceso por medio del ISCM, que es el Internal Supply Chain Management, ¿sí? Internal de interno, supply de proveer, chain es cadena y management que es administración, internal Supply Chain Management, que es la administración de las operaciones internas dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, miren que manejamos relaciones y dentro de esas relaciones se maneja información muy importante, aquí con el cliente, aquí con los proveedores y aquí en esta parte interna con los procesos internos. Miren que se maneja un nivel de información muy alta y este nivel de información debe estar sincronizado. El CRM no puede trabajar de forma aislada, ni con los procesos internos, ni con los procesos de la relación con los clientes, con los proveedores, ¿sí? Miren que todo esto se va enlazando. Estos procesos macro, que es entonces el SRM, ISCM y CRM, entonces tiene diferentes actividades, como lo habíamos visto en esa relación con los proveedores, desarrollamos colaboración en el diseño, algunos proveedores ayudan a las empresas a desarrollar procesos de nuevos productos o servicios, procesos de aprovisionamiento, negociación, compras de productos, colaboración con el suministro de los productos o servicios. A nivel interno tenemos, por ejemplo, procesos de planeación estratégica, planeación de la demanda, planeación de oferta, surtido, servicios en campo, cuando presentamos realizamos, por ejemplo, un proceso postventa. Ese servicio postventa también está dentro de esos procesos ISCM. El CRM pues realiza todo lo que son procesos de mercadeo, de ventas, de centros de atención telefónica, administración de los pedidos. El CRM, entonces, la meta principal de este CRM es generar la demanda de los clientes, es poder lograr registrar, por ejemplo, muchas de las empresas llaman a ciertas líneas telefónicas o envían a ciertos correos sus órdenes de compra, ¿sí? Entonces envían un correo con un documento que se llama una orden de compra donde se especifica la cantidad del producto, el precio, el valor, el precio, la cantidad, los productos y la fecha en la cual lo necesitan, de acuerdo a esa política que hayan establecido. Entonces el CRM se encarga de registrar ese tipo de procesos. En el mercado, pues ayuda a tomar decisiones referente a los clientes que se desean captar, como captar clientes, productos que ofrece, fijar los precios de los productos. En tema de venta, realizar ventas efectivas a un cliente y proporcionar información a los vendedores para realizar la venta y luego ejecutarla. El CRM dentro de la administración de los pedidos, pues es importante porque el cliente puede dar un seguimiento y, por ejemplo, si en esta parte recibimos la orden de compra en el CRM e identificamos que no tenemos la materia prima, que se demora, por lo tanto no vamos a poder entregar el producto en 5 días, pues inmediatamente dentro del CRM, de ese servicio, de esa relación con el cliente, llamamos al cliente y le decimos, mire, tenemos un problema, no podemos entregarle su producto en 5 días como siempre lo hemos hecho, sino que nos vamos a demorar 7 días. ¿Usted nos puede esperar? Si el cliente dice, sí, entréguelo entonces en 7 días, pero entréguemelo. Si el cliente no puede esperar, inmediatamente cancela esa orden de compra y va y busca otro proveedor. Pero entonces mire que esa relación con el cliente es muy importante para poder generar relaciones a largo plazo. Los centros de atención telefónica, que es donde se colocan los pedidos o donde se reciben las quejas o reclamos, donde se resuelven como tal los problemas.
Dentro del ISSM, recuerden que aquí es donde se hacen todos los procesos de planeación interna, aquí es donde se diseñan como tal las redes de la cadena de suministro, se pronostican o se analizan o se realizan análisis de impacto en los precios y en las promociones, se planea la oferta tomando decisiones pues óptimas para saber, para satisfacer la demanda. Y dentro del ISSM, pues es donde se hacen los procesos de resurtido de la fabricación de los productos o servicios que el área de ventas ya ha solicitado. Dentro de los servicios en campo, el ISCM también realiza, por ejemplo, lo que hablábamos de los servicios o de las visitas de entrega o la servicio. O hay algunos productos que requieren, por ejemplo, no solo que los vendan y ya, sino que hay productos que requieren una atención al cliente, visitas de técnicos de servicio, ¿sí? Entonces, esto también se da como visitas en campo. Para administrar estos procesos, tenemos algunos software como SAP o Oracle o el NetSuite, que estos son software que lo que hacen es administrar la información de diferentes procesos y comunicar. En Oracle o en SAP lo que se hace, por ejemplo, es ingresar si las órdenes de compra y esta inmediatamente lleva la información al área de producción. Producción puede identificar si tiene o no los productos o las materias primas, cuánto se demora, si logística los puede enviar. Entonces miren que lo que hacen estos sistemas o estos software es lograr unificar la información, sincronizar la información. El SRM, pues esto incluye los procesos de las interacciones entre la empresa y los proveedores. Aquí necesitamos entonces que todos estos macroprocesos a nivel de clientes interno y con los clientes, proveedores interno y clientes, pues se estén relacionando entre el cliente, entre el proveedor y la empresa en todo lo que es aprovisionamiento, negociación de materias primas, de productos o servicios, compra de productos, colaboración con el suministro o con el diseño. Dentro de los riesgos, así como veíamos riesgos dentro de de los procesos de transporte, ¿cierto? Por ejemplo, los huracanes, los riesgos de temas de cierre de vías, todo lo que puede impactar el tema de transporte aquí en la administración en las tecnologías de información dentro de las empresas también tenemos riesgos. Por ejemplo, chicos, todos estos sistemas pues tienen un tema de actualización tecnológica. Entonces, este Oracle y este SAP, ¿cierto? Que son esos programas que yo les decía que son muy costosos, que no es fácil adquirirlos económicamente para las empresas. Requiere, por ejemplo, también capacitación y certificación adecuada en el uso, que en algunos casos la empresa puede pagar 1 o 2 personas para que tengan esta certificación. Entonces, este tipo de procesos, de software, de sistemas de administración, requiere actualizaciones, ¿sí? Porque requiere cambios o digamos que los procesos han crecido, por lo tanto necesitamos modificar estos software porque el software que tenemos lo teníamos hace 20 años y resulta que el proceso ha cambiado tanto que ya los equipos no tienen, los nuevos equipos que se compren no tienen sincronía no se comunican fácilmente con este software tan viejito. Los equipos se actualizan, las personas cambian, pero el software se queda quieto. Entonces resulta que ante esta situación, pues las empresas lo que hacen es comprar nuevos sistemas, ¿cierto? Que beneficien la actualización dentro de la captura de datos y el alcance de información que podemos analizar nosotros. Entonces las empresas lo que hacen es actualizar este software y estos software en algunos casos pues son totalmente diferentes. Y por ejemplo, una persona que haya trabajado 20 años digitando los datos en el mismo programa, pues obviamente si se lo cambian ya después de 20 años, las personas van a estar como reacias al uso de aprender, es aprender de cero otra vez a manejar algo que ya habían realizado, pero que lo van a hacer de forma diferente, ¿sí? Entonces esto causa como tal que algunos empleados o que algunos pues colaboradores operen de acuerdo, tengan que capacitarse nuevamente, ¿cierto? En estos procesos que los han realizado hace 20 años, pero como lo realizan con un software más actualizado, entonces pues esto genera en algunos casos resistencia a que quieran las cosas como lo hacían antes, ¿sí? Y convencer como tal a toda la organización de la necesidad de los cambios y de la actualización, así como necesitamos personal capacitado, así como necesitamos máquinas de última tecnología para brindar productos y servicios que se requieren en el momento, pues también necesitamos una actualización dentro de estos software que en algunos casos manejan todos los presupuestos, los proyectos y los costos y gastos dentro de
nuestra empresa. No, esperen que me faltó algo. El grado de integración, la necesidad de que si compramos un software en el área de calidad, en el área comercial, en el área logística, y si no pertenecen al mismo diseñador de software o al mismo programa, pues la necesidad de que todos estos software, chicos, se integren. Yo no necesito un montón de software en el área de calidad, en el área de producción, en el área logístico, y que todos estos trabajan de forma independiente. No, la idea es que estos se sincronicen. Yo en muchos casos puedo cruzar información logística con información de calidad y información comercial y puedo generar como tal respuestas o estrategias que teniendo la información de forma individual, pues no podría visualizarlo. Es por eso que ahora estos programas como el Power BI tienen una gran cantidad de almacenamiento de datos para poder cruzar diferentes matrices o diferentes datos que se generen en todos los procesos para poder tomar decisiones estratégicas. Recuerden, de forma individual yo no podría ver todo el panorama, por lo tanto no podría cruzar los datos y poder saber cómo afecta una actividad dentro de un proceso, cómo afecta al final del proceso los resultados, ¿cierto? Que puede que sean, por ejemplo, para disminuir costos, para optimizar como tal esos recursos. Y el grado de dependencia, también tenemos un riesgo muy alto cuando, por ejemplo, estos equipos, por ejemplo, se va la energía y muchas empresas o muchas oficinas requieren, por ejemplo, los bancos. Ustedes han visto que los bancos se va el sistema y quedan out, ¿cierto? Y queda toda la gente brava fuera del banco esperando y los chicos ahí que atienden al personal, pues a los clientes pues esperando, aguantándose de pronto las rabias de los clientes, pero pues no entienden que si no hay sistema, dígame ellos cómo lo van a poder acceder a la información. ¿Han visto esto o les ha pasado en algún caso este tipo de situaciones, chicos? No, es que no hay sistema. ¿Sí? ¿No? Profe. O en algunos Sí, señora, en apostar. sí, también les pasaba que si no había sistema y se bloqueaban las actividades. Por ejemplo, en algunos casos, chicos, el tema de los virus. Ahorita, por ejemplo, hay empresas donde los hackers, pues así como va evolucionando la tecnología para mejorar los procesos, también evoluciona la información o el conocimiento para hackear y para pues, realizar procesos de corrupción, intervenir sistemas, por ejemplo, SAP de una empresa. Entonces, ¿qué hacen estos virus? Bloquean los procesos. Si todo se maneja por SAP, pues envían un virus y bloquea SAP y para poder desbloquearlo, pues tienen que pagar una gran cantidad de dinero para dar continuidad a las operaciones. Esto está sucediendo, chicos, y estos son riesgos dentro de los procesos de las tecnologías de información, dentro de las cadenas de suministros y dentro de las empresas. Y aquí en nuestra región ha pasado muchísimo. ¿Listo? Lo que pasa es que obviamente son temas que las empresas, pues esto puede impactar el nombre de la empresa, entonces pues este tipo de información no es revelada así como en noticias, en primera plana, pero esto está pasando, chicos, esto está pasando en muchas de nuestras empresas, han tenido que pagar grandes cantidades de dinero porque les bloquean los sistemas, porque les hackean, porque les roban información, porque hacen transacciones de miles de millones de dólares a cuentas en el exterior, o por ejemplo ahora lo que llamábamos el phishing, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es esto? Yo no, profe, no lo tengo claro. El phishing es, por ejemplo, cuando nos envían un correo así como recibir un correo de nuestro jefe. Y si nosotros manejamos, por ejemplo, dinero dentro de nuestra empresa, el correo dice, por favor, transferir esta cantidad de dinero a las siguientes cuentas, ¿sí? Y pues en el nombre del correo pues está igualito como sería un correo corporativo, pero al final el dominio tiene algo diferente. Esos son como tal los correos que no queremos recibir, pero que han causado tantas pérdidas de dinero a las empresas. Pues las personas que reciben estos correos dicen, no, pues esto debe de ser cierto, de mi jefe, realizan las transacciones y resulta que después, en los correos, por ejemplo, dicen, por favor, en este momento estoy en una reunión, no me llamen. Realizar estos siguientes procesos. Entonces, pues, obviamente, dentro de una persona que siga un sistema de gestión de riesgo,
pues sigue un conducto regular, llama, autoriza, pide, hasta que no tenga firmas, pues no se realiza estas actividades, pero hay personas de pronto que dentro de la inexperiencia o de la confianza, o como no conocemos esto, pues optan por hacer las transferencias y resulta que estos son robos. No es ningún jefe envió ningún correo, sino que esto pertenece a dominios. Dominios es como el .com o el arroba... gmail.com, ¿cierto? Eso es lo que llamamos dominio, que venga de una empresa externa del dominio de los correos corporativos, ¿sí? Entonces esto se ha presentado muchísimo, chicos, en las empresas y es lo que están llamando ahorita pues como delitos cibernéticos o el phishing. Por ejemplo, nosotros también podemos ser víctimas de esto cuando nos envían un correo de Microsoft diciendo que si no actualizamos la información nos van a bloquear y que no vamos a poder volver a tener acceso a nuestros correos, que por favor ingrese su clave y su usuario y su contraseña en el siguiente enlace. Todo es igualito como si nosotros estuviéramos viendo la página de Outlook, pero resulta que esto es un proceso de phishing. Entonces miren cómo muchas personas caen. Esto mismo pasa con Bancolombia, con todos estos correos de estas empresas que pueden manejar esta información, pero obviamente muchas personas los utilizan para hacer robos, robos de este tipo, robos tecnológicos, ¿sí? Chicos, este era el tema relacionado con tecnologías de la información dentro de la cadena de suministro. Es un tema muy importante y vemos cómo y cada vez vamos pues consolidando más la información de cómo cada una de estas directrices dentro de la cadena de suministro pues trabaja de forma sincronizada, no pueden trabajar de forma aislada y sin esta pues no pudiéramos tener cadenas de suministro ni pudiéramos tener empresas que crezcan, que se mantengan y que perduren en el tiempo. ¿Algún comentario o alguna retroalimentación de cierre para esta tutoría, chicos? No, señora. Ok. Luisa Fernanda. Buitrago Arias. Sebastián Cardona Trujillo. Presente. Gracias. Natalia Crajales Quintero. Presente, profe. Gracias. Profe, qué pena se me llamó, yo no escuché. Ya. Uy, trago varias Luisa. Ah, sí, gracias. María Elena López Grisales. Presente. Gracias. Emanuel Martínez. Presente. Gracias. Joan Esteban Martínez. Elena Restrepo Zapata. Presente, profe. Gracias. María Camila Sanín. María Camila Sanín Vargas. Y Jamie Caterine Vargas Acevedo. Presente, profe. Profe, María Camila, el grupo. Ok, listo. Y Joan Esteban, ¿no aparece por ahí de pronto en el grupo o en el chat? Listo, chicos, para cerrar esto rápidamente les informo. En este momento nosotros tenemos ya disponible, nosotros llegamos a nuestra sexta semana y ustedes saben que esta sexta semana pues es la apertura de nuestra segunda actividad evaluativa. Por lo tanto, en esta semana van a poder encontrar nuestro segundo parcial. Este segundo parcial tiene 7 preguntitas. Son preguntas de falso o verdadero, correlación de los conceptos, selecciones de selección múltiple. Este segundo parcial lo vamos a hacer de las unidades de las tutorías 3, 4 y 5, donde tienen todo el material ya disponible en cada una de las semanas. Vamos a manejar la misma metodología del primer examen. Listo, tenemos 2 opciones para realizar el parcial y recuerden que la nota final será el promedio de estas 2 ejecuciones. Si ustedes lo hacen una vez y consideran que esa es la nota que quieren tener, pues no es necesario entonces realizar la otra ejecución. Esta es pues como un bono para que puedan lograr aprender y mejorar su nota. ¿Listo? Este va a estar abierto hasta el próximo sábado 20. Antes de iniciar la clase, pues el parcial se va a cerrar. ¿Listo? O sea que tienen 8 días para que puedan
programar esta actividad, esta segunda actividad evaluativa. Listo, ya tendríamos nuestra segunda actividad, entramos a la semana 7, 8, donde veríamos fijación de precios y administración de ingresos, y en la octava semana realizaríamos en la octava semana veríamos entonces el modelo SCORE, donde finalizaríamos nuestro módulo con nuestro tercer parcial, que sería de estas 3 semanas, con tecnologías de la información, la fijación de precios y el modelo SCORE. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta de este tema que vamos a abrir esta semana para que por favor no lo dejen sin concluir? ¿Todo queda claro? Profe, sí, hasta el momento, claro. Ok, chicos, cualquier duda o consulta, ustedes saben que pueden escribirme y en el menor tiempo, pues, les doy respuesta. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Gracias. Que descansen, nos vemos en Chao. Gracias, Gracias, Chao, gracias. Chao.